Queridos amigos y hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más al repaso de la lección de la escuela sabática, y esta vez en la lección número 3, que lleva por título Unidad en Cristo. Es una lección bien interesante, una gran necesidad para nuestra iglesia. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la compañía de nuestro querido amigo y hermano David Corso, que va a estar acompañándonos en el repaso de la lección de esta semana y también de la próxima semana. ¿Cómo se encuentra, hermano David? Joel, gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación. Y como tú ya mencionaste, esta tercera lección que lleva por título Unidad en Cristo es una necesidad muy grande que tenemos como iglesia. Yo creo que el Señor va a hablar nuevamente, porque Él siempre lo ha hecho, nuevamente va a hablar a nuestros corazones. Amén. Y es interesante que esta lección no solo toca ciertas iglesias en el mundo, sino que esta lección abarca a los lugares en donde la iglesia tiene establecido o se ha establecido organizacionalmente. Y esto es bueno porque hablar de la unidad en Cristo es realmente una necesidad. Nosotros en el tiempo actual que vivimos vemos un sinfín de divisiones en el mundo y también dentro de la iglesia. Y ese es un gran peligro que está desviando a muchas personas a los caminos de Satanás. Así que realmente va a ser una gran bendición estudiar esta semana. Yo creo que la unidad que fue o la motivación que tuvo Jesús para con sus discípulos en Juan 17, él oró a su Padre pidiendo unidad en sus discípulos. Y él mismo menciona en otra parte en los evangelios que en esto iban a conocer todos que son sus discípulos cuando se amen, ¿no?, los unos a los otros. Entonces yo creo que es muy importante esto de la unidad, no solo teóricamente, sino cómo poder, ¿no?, con la ayuda del Señor, claro está, llegar a esa condición de, a pesar de la diversidad, mantenernos unidos, ¿no?, sí, en Cristo. Amén. Casi ya estábamos iniciando en los comentarios de la lección, pero antes de comentar y comenzar con una oración, yo quisiera invitarte a ti que nos estás viendo, tal vez sea la primera vez, que te suscribas al canal, que actives la campanita de las notificaciones. Vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes más sobre este ministerio, sobre la escuela misionera, sobre los alumnos que están teniendo experiencias maravillosas en este lugar, para que también nos acompañes con tus oraciones, estés al pendiente de cada uno de nosotros, que estamos empeñados en la obra del Señor en este lugar. Y si eres ya una persona que nos está acompañando por los repasos de la lección de la escuela sabática, te pido de que continúes orando por nosotros, nos acompañes, compartas este estudio con más personas y también comentes. Nosotros vimos ya los comentarios de las lecciones pasadas, que nos ven desde Colombia, desde Atlanta, desde Perú, y nosotros nos sentimos muy felices de que más personas nos estén viendo y que esté llegando la palabra del Señor a estos lugares. Así que antes de comenzar con los comentarios, vamos a elevar algunas palabras de oración y voy a pedir a nuestro hermano David que nos guíe con la oración. Oremos. Santo Dios que estás en el cielo, te damos las gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos invitarte a través de tu Santo Espíritu para que sea Él el que pueda hablar a cada corazón. En tus manos de amor nos colocamos. Son súplicas que te hacemos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección número 3, unidad en Cristo. Como ya veníamos comentando al inicio, esta es una gran necesidad entre nosotros, y la lección en el día sábado nos da algunos ejemplos en la naturaleza. Los animales y los seres humanos tienen algo en común, muchos de los animales, que es vivir en comunidad. El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Él tiene algo en su ser que lo lleva a socializar con otros seres humanos. Y en vista que la iglesia y el pueblo de Dios sean fuertes, estando unidos, es exactamente por esa razón que Satanás quiere desunirlos, porque sabe que si los
agarra estando separados, Él tiene más oportunidad de hacerlos caer, y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso en la palabra del Señor. Y en esta ocasión, nosotros, continuando el estudio de las cartas a los Corintios, el apóstol Pablo trata de este asunto en especial. ¿Por qué? Porque aún en los tiempos del apóstol Pablo, el asunto de las divisiones, de la falta de unidad, era una realidad. Pablo tenía como propósito responder ciertas preguntas a los corintios, pero él encontró aún más importante tratar el asunto de la unidad antes de responder esos problemas. Y nosotros lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo enfocándose en el asunto de la unidad. Sería como que eso quede claro, establecido y ojalá vivido, para que a partir de allí pues recién los demás consejos puedan como tener cabida, ¿no?, en cada corazón. Exactamente. Y es interesante, hermano David, que Pablo estructura de esa manera su carta. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo impresionó a Pablo para hacer ese tipo de estructura en su carta. Él no comienza tratando los asuntos teológicos primero, que realmente son importantes, sino él va al asunto de la unidad. Después él va a tratar los pecados que había en la iglesia, y después de eso es que él trata las preguntas teológicas. Y eso es muy importante. Pablo entendía de que si no trataba el asunto de la unidad en la iglesia, la teología, el conocimiento, no les iba a servir de nada. Entonces nosotros nos podemos deleitar en los consejos que el apóstol Pablo nos da en los primeros capítulos de Primera a los Corintios. Así que vamos ahora para... Yo quisiera compartir una cita de la Sierva del Señor, Hechos de los Apóstoles, en la página 245 dice: unido con Cristo, el más grande de todos los maestros, Pablo, había sido capacitado para impartir lecciones de sabiduría divina que satisfacían las necesidades de todas las clases y que habían de aplicarse a todos los tiempos, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. Entonces, realmente los consejos que Pablo nos da a través de sus cartas llegan hasta nosotros con la fuerza con la que fue dado en los tiempos de él. Bien, el día domingo lleva por título Problemas de los grupos cerrados en la iglesia. En la iglesia. Y esa palabra grupos cerrados, tal vez por la misma frase nos diera a entender que son grupos que se aíslan, porque nosotros tenemos la frase grupos pequeños. Sí, como adventista, los grupos pequeños, y es bueno trabajar en grupos pequeños, pero ¿a qué se referirá el autor de la lección cuando él menciona los grupos cerrados? ¿Y qué tiene que ver los primeros versículos de Primera de Corintios para mostrarnos el peligro que hay en ese tipo de grupos cerrados dentro de la iglesia? Entonces podríamos comentar en relación de esa pregunta. Yo creo que cada uno de nosotros necesita ser consciente en el Señor lo importante que es la unidad. Ya el día sábado la lección nos regala ciertos ejemplos de los animales incluso que valoran la unidad, porque cuando uno está unido es más fuerte. Yo siempre gusté de esos documentales y cuando miraba a los felinos intentando atacar a los herbívoros, lo que ellos hacen primeramente es desunir al grupo. Y cuando logran desunir al grupo, encuentran a alguien o encuentran al animal que van a devorar. Mientras el herbívoro está unido contra sus atacantes, difícilmente el felino, ya sea león o tigre o cualquier otro felino, difícilmente es capaz de conseguir una presa. Pero cuando los herbívoros están esparcidos, dejan lamentablemente a alguien que es fácil de poder ser cazado. Y yo creo que en esa función nosotros necesitamos ser conscientes de cuán importante es la unidad.
Exactamente. Y es interesante ese ejemplo que colocó de los animales, porque también nos da la idea de proteger a los que son más débiles. Exactamente. Porque cuando hay ese tipo de divisiones, los más vulnerables son los más débiles. Entonces, ¿cuán importante es mantener a la iglesia unida? El apóstol Pablo sabía muy bien que eso era muy importante y él dio consejo para eso. Ahora, la lección también nos mencionaba que las contiendas, que fue el asunto que Pablo estaba tratando, también es mencionado con otros pecados en la Biblia. Y la lección nos da algunos otros textos en los que podemos comparar que las contiendas son mencionados con otros pecados aún más escandalosos. Entonces, ¿qué nosotros podremos concluir con eso? Nosotros, como dije hace un momento, no podemos colocar, como se dice, trapitos tibios a la desunión. Ujú. Porque Pablo la denuncia con el nombre que ella se merece. Los versículos 12, 13, Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y en el versículo 13 él dice, ¿acaso está dividido Cristo? Ujú. Ahora, Pablo no era un mal líder y Apolo tampoco, pero eso no significa que yo debo de causar esa separación por simpatizar con cierto estilo de un líder, ¿no? Ujú. Eso no se me está permitido porque inconscientemente o quizás conscientemente puedo causar división. Y en ese proceso daño a la iglesia, daño a ese grupo que debería mantenerse unido para poder hacer frente a todos los ataques del enemigo. O sea, a veces perdemos fuerzas entre nosotros. Imagínense los búfalos atacándose entre ellos. Viene el león y ya está la comida servida. No, no podemos hacer eso. Y como tú decías, la Biblia cuando enumera a la contienda, a la división, la coloca al mismo nivel de pecados que son escandalosos, ¿no? Que no, o sea, que hablan por sí solos que son malos, ¿no? Y leámoslo esos versículos para que podamos confirmar que la división, que la contienda, no es considerado en la palabra de Dios como cosa de poca monta, Ujú. sino que lamentablemente es algo que daña a un grupo como la iglesia. Aquí, por ejemplo, tenemos a Romanos capítulo 1, versículo 29, dice así, estando atestados de toda injusticia, fornicación, Ujú. perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades. Y así cita otros textos donde junta a las contiendas con pecados que son escandalosos. La palabra del Señor la coloca a ese mismo nivel. Y yo creo que eso debería llamarnos mucho la atención para pedirle al Señor que nos dé, ¿no?, la sabiduría necesaria para saber manejarnos de tal manera que no causemos esa división por muy buenas intenciones que tengamos, ¿no? Sí, eso es verdad. Y eso es muy cierto, hermano David, porque no solamente Pablo nos muestra eso, sino que el acero del Señor también habla bastante en ese sentido, de que es mejor salvaguardar la unidad que a veces hasta asuntos doctrinales, en cierta manera. Es verdad que la unidad tiene que ser hecho en la verdad. No estamos hablando en contra de eso, sino que a veces es mejor mantener la unidad por asuntos que no son principios tocados. Y en este caso Pablo dice de que había algunos quienes decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y eran buenos líderes, como usted mencionó. Algunos decían, yo fui bautizado por él, yo fui bautizado por el otro, y había esa contienda. Y no era que los líderes estaban mal. El asunto era que eso no era más importante como para desunir a la iglesia. Ese es el, diste en el punto. Ese es el detalle.
no quiere decir que el líder sea muy espiritual o esté enseñando la verdad, no quiere decir que ahora por causa de eso yo tengo que dividirme de los otros y otros juntando con otras personas que acompañan su idea y separándose. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no concordamos y esas pequeñas cositas causan divisiones muy grandes. La lección, a medida que vaya pasando los días, nos va a ir como dando ciertos tics Ujú. para ayudarnos, ¿no?, a que esa unidad pueda ser una realidad. Pero tristemente, como cristianos que somos, muchos hemos fallado en eso. Y eso ha causado que muchas personas que no conocen el Evangelio como nosotros lo conocemos, puedan llegar a conocer ese Evangelio. Exactamente. Yo recuerdo que escuché a un predicador diciendo que había una iglesia que se levantó y empezó a creer en una fiesta que era Ujú. como que el 13 de Nisan, Ujú. y todos concordaron con eso, hasta que se levantó uno y dijo, no, es el 14, nos habíamos equivocado. Entonces se armó dos grupos, uno decía en el 13 Y otros y el otros 14. el 14, y ninguno quería ceder. Así que se dividió el grupo y estableció otra iglesia justo frente a la otra. Cuando una persona nueva quiso ir a conocer, pero ¿por qué hay dos iglesias? ¿Son diferentes? Sí, somos diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? No, es que ellos creen que es el 14. 14 y nosotros creemos que es el 13. Y por esa cosita tan sencilla habían dos iglesias. Mm. O sea, a veces hay cosas que son tan pequeñas de resolver, simplemente dejando el orgullo a un lado se podría resolver, sin embargo no. Se causa una división innecesariamente, que eso produce oprobio a la causa del Señor. Y a veces ese mismo fanatismo religioso que dividió en los tiempos de Jesús al judaísmo, nos divide a nosotros en ese tiempo como pueblo de Dios. Y son así detalles pequeños, a veces simples puntos de vista que separan hermanos, que separan familiares, y es una realidad triste. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? Si esa persona dice tener la verdad y la otra también, ¿por qué están separados? Deberían estar juntos si están siguiendo a Cristo. Entonces es algo a nosotros tener en cuenta. Entonces ahora pasamos al día lunes, porque ahora Pablo y la lección nos lleva a la solución que Pablo nos ofrece, que es Exactamente. Cristo. Por eso el título de ese día es Centrados en Cristo. El versículo para memorizar de esta semana ya nos mencionaba esta idea. Ahora, la pregunta sería, ¿qué quiso decir Pablo al escribir unidos en una misma mente? Estar unidos en Cristo. ¿A qué será que se refiere Pablo al mencionar esas palabras? ¿Y por qué es tan importante eso para dar solución a este asunto de las divisiones en la iglesia? Yo creo que el texto que se cita, 1 Corintios 1:10, la clave para ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar esa unidad que tanto Pablo quería que la iglesia de Corintios alcance, ¿no? Uh-huh. Porque si bien es cierto, la carta fue escrita para los corintios, esa carta se puede aplicar perfectamente para la iglesia de hoy en día. Porque todas esas circunstancias que los corintios estaban pasando, estamos pasando también nosotros. Y el versículo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Jesús buscó o hizo el llamado a los discípulos, que eran 12, cuando uno se pone a mirar cómo eran ellos, eran totalmente diferentes los unos de los otros. Estaba Leví Mateo, estaba Simón el Celote. Entonces miramos ahí un publicano
y un celote que eran enemigos acérrimos. Más ellos tenían un ideal que era poder ser igual que su maestro. Y en la medida en que se acercaban a Jesús, ellos se dieron cuenta que se iban acercando el uno al otro. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, que nuestros ojos estén puestos, como dice el versículo, centrados en Jesús. Porque si yo miro a Jesús y mi más grande ideal es ser como Jesús, y si tú también estás en esa dirección, cuando menos lo pensamos, vamos a tener muchos puntos en común, porque estamos buscando el mismo propósito, el mismo objetivo. ¿Cuándo es que empiezan las divisiones? Cuando desviamos los ojos de Jesús y nos centramos, quizás como los corintios, en Apolo, en Pablo. O sea, procuramos al ser humano, que no estoy desechando al ser humano como líder, sino que a veces nuestra confianza se deposita tanto en el hombre que al final lo único que ocasionamos con el hermano y la hermana es una separación, porque el que nos va a dar la capacidad de mantener esa unidad siempre va a ser Jesús, ¿no? Y acá dice centrados en Jesús. Y Pablo rogaba por eso. El versículo 10 dice, os ruego, hermanos, Os ruego, hermano, que habléis todos una misma cosa. El versículo 9 decía que todos nosotros somos llamados a la comunión de su Hijo, de Dios el Padre, Jesucristo. Y eso es importante porque tiene mucha razón al decir que mientras más nos acercamos a Cristo, o mientras más pretendemos decir que estamos cerca de Cristo, más cerca deberíamos estar como hermanos, porque esa es la razón más lógica, es lo más lógico, de que si mientras estamos más cerca de Cristo, más cerca los unos de los otros debemos estar. Los discípulos vivieron la mayoría como 3 años y medio con Jesús, y muchas veces se demostraba ese sentido de superioridad. El orgullo muchas veces es el causante principal de las divisiones. Que yo quiero ser diferente de él, o yo sigo a él y ustedes están diferentes que nosotros. Y esas cosas siempre conducen a las divisiones. Pero una persona que está centrada en Cristo, que tiene a Cristo en el corazón, no va a pensar en sí, no va a pensar en quererse colocar por encima de los otros. Y los discípulos aprendieron eso en la cruz. Fue la máxima expresión de que Cristo les estaba enseñando a que Él no vino a ser servido, sino a servir. De eso vamos a hablar más adelante. El asunto aquí es que mientras más cerca estemos de Cristo, más cerca los unos de los otros vamos a estar. y pues a mí me da esperanza ver la experiencia de Pablo, la experiencia de los discípulos, y a cada uno de nosotros también debería darnos esperanza el hecho de que cuando uno deposita su mente, su corazón a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, se puede lograr, porque los discípulos al final lo lograron, ¿no? Sí. Y el derramamiento del Espíritu Santo fue en abundancia, y los frutos que siguieron después de que ellos, gracias al poder de Dios, alcanzaron esa unidad perfecta, los frutos fueron muy, muy abundantes. Y yo creo que eso debería darnos esperanza, y no desistamos, no desistamos, sino que enfoquémonos en la dirección correcta, y como dice la lección aquí, que el centro sea Jesús, centrados en Jesús. Y la lección va a ir dando va a ir tomando ciertos aspectos o mostrando ciertos aspectos para que nos quede más fácil, ¿no? Lograr eso, porque no es fácil también. Sí. Ahora es difícil de ver, pero no porque no lo vemos ahora no sea una posibilidad. Ahora tal vez no lo palpemos porque aún la iglesia del Señor está sufriendo ese tipo de ataques del enemigo. Yo quisiera compartir, antes de pasar para el día siguiente, nuestra elevada vocación el 13 de junio dice:
Aquellos que están verdaderamente relacionados con Dios no estarán en discrepancia unos con otros. Su espíritu gobernando en sus corazones creará armonía, amor y unidad. Lo opuesto a esta obra, lo opuesto a esto, obra en los hijos de Satanás. En ellos hay una continua contradicción. Luchas, envidias, celos son los elementos imperantes. La característica del cristiano es la humildad de Cristo. La benevolencia, la bondad, la misericordia y el amor se originan en la sabiduría infinita, mientras lo opuesto es el fruto no santificado del corazón que no está en armonía con Jesucristo. En la unión está la fuerza, en la división hay debilidad y derrota. Tremendo párrafo. Y aprovechando, como dicen aquí en Brasil, ese gancho, y ya creo que ingresamos al día martes, Sí. sabiduría y madurez. Es interesante porque por mucho tiempo creí que sabiduría y madurez es la capacidad de haber recolectado mucha teoría. Un cristiano maduro, Sí. que entiende la teoría de una manera más fácil que los nuevos que han llegado. Pero según el Señor y según esta lección y según Pablo, un cristiano maduro, porque él dice en el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo tenía esa dificultad con los corintios, porque los corintios no eran maduros espirituales. Y por eso es que estaban, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o yo de Cristo. Manejar las cosas de tal manera que pueda lograr la unidad con el otro, a pesar de que tengamos diferentes maneras de pensar muchas veces, esa es madurez. Para el Señor no es que yo sepa que es el sábado, yo sepa que es el santuario, y a veces no tengo la capacidad de convivir con el otro, simplemente porque piensa diferente a mí. Sí, realmente vivir en comunidad es uno de los grandes retos que el ser humano tiene en su naturaleza, que a veces tiene la tendencia a lo carnal. Vivir en comunidad muchas veces le cuesta al ser humano que no ha sido santificado por el Espíritu Santo. Exactamente. Y por causa de eso, aún yo ahora me viene a la mente que a veces lo que se considera el ápice del ser humano es la independencia. Pero creo yo firmemente que la real madurez del ser humano es cuando aprende a convivir con otros seres humanos, la interdependencia. Cuando, teniendo las capacidades de la independencia, consigue servir a los demás y ayudar a crecer juntos como comunidad. Eso es lo más importante. Dios nunca nos creó para vivir aislados o separados de otras personas. El Señor nos creó para vivir en comunidad. Y a pesar de que el pecado entró y causó divisiones, el Espíritu Santo, nosotros vemos en las cartas de Pablo, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, que tiene como propósito unir en un solo pueblo, todos siguiendo a Cristo. Y esa es la real madurez que el apóstol Pablo presenta, que viene del Señor. Esa es la real madurez. Ahora, en el día martes, que ya venimos comentando, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, nosotros podemos imaginarnos qué es lo que ellos habrán entendido por sabiduría, los príncipes, los hombres de este mundo. Pero como bien dijiste, hermano David, que la real madurez era lo contrario a la condición en que se encontraba la iglesia de Corinto. Pablo llama necedad a las divisiones que había entre ellos. Ahora, a veces nosotros nos jactamos que ya tenemos años en la iglesia, tenemos o vivimos en algunos lugares más privilegiados, en ministerios, y decimos: yo tengo más experiencia y me siento bien, pero a veces no sé convivir con mi hermano, no sé, o me incomodan ciertas cosas pequeñas con las personas que convivo, y eso demuestra mi inmadurez. Eso demuestra que, como dice el apóstol Pablo, que aún soy un niño espiritual. Exactamente.
y que necesita aprender. Entonces, podemos todavía, creo yo, comentar cómo es que describe Pablo la inmadurez en estos textos. Aquí al final de este día hay una pregunta, Ujú. porque esto es real. Eso pasa y da su fruto, y hoy en día hay muchos grupos, unos hablando, criticando a la iglesia, Mm, otros diciendo por esto me salí, y cada uno asegura que ahora sí está en la verdad. sí. Y a veces en sus predicaciones, en sus comentarios, el tema central es atacar, atacar y atacar a una entidad, a una persona. Yo personalmente creo que aquel que se ha encontrado con Cristo y ha puesto a Cristo como su centro, lo que va a hacer más, o lo que va a ser su mayor anhelo, es ayudar a otros a llegar a los pies de Jesús. Porque al final la salvación solamente la encontramos en Jesús. Y acá hay una pregunta que dice así: ¿cuál ha sido tu experiencia al sentirte decepcionado por alguien a quien admiras mucho, a quien admirabas mucho? Si has tenido esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? O sea, Jesús nos enseñó con su vida, desde que nació y especialmente en los últimos días de su vida, la verdadera unidad. Porque Él se pone como ejemplo, ¿no? Quiero que sean uno, así como yo y tú, Padre, somos uno. Yo creo que Jesús es el ejemplo, y la forma como Él procedió con Pedro, con Judas, con Anás, con Caifás, con Pilato, con todos aquellos que intentaron destruirlo, yo creo que ese es el ejemplo que necesitamos. Yo creo que la lección del día siguiente justamente va a hablar o va en esa dirección. Porque a veces que decimos unidad, unidad, es estar en un cumpleaños, en una reunión social. Forma parte, pero eso es como lo superficial nada más. La unidad en Cristo va más allá, más que la teoría. A veces queremos predicar la verdad presente, pero no somos capaces de convivir con nadie más. Y eso ya me descalifica de pretender creer que tengo esa verdad. Porque la verdad lo que hace es unirme y hacerme como Jesús, en humildad, en mansedumbre, en tener paciencia, y de ahí para adelante, ¿no? Exactamente, y es interesante considerar estos puntos porque tal vez en algún momento nos hemos sentido capaces de tomar esas decisiones, de alejarnos de la hermandad, alejarnos de la iglesia por esas razones de que yo sufrí maltrato, injusticias, y colocamos algunos tipos de excusas. Sin embargo, a veces la decisión que tomamos de separarnos, y yo hablo más en el sentido de separarnos de la iglesia, es muchas veces porque no reconocemos que también tal vez hubo error en nosotros. Y nosotros intentamos transferir la culpabilidad y colocamos, no, es que ellos me hicieron eso, es que los otros hicieron tal cosa, y por esas razones nosotros intentamos separarnos. Sin embargo, el apóstol Pablo va a hablar en los próximos capítulos de que cuando hay ese tipo de situaciones, aún hermanos llevando a juicio a hermanos, dice Pablo, ¿y por qué ustedes no sufren el agravio? Porque ustedes en lugar de eso, ustedes hacen también la injusticia, el mal. Y Pablo está hablando a quienes están en la condición de víctimas. Él dice, ustedes lo mejor que pueden hacer es sufran el agravio. ¿Por cuál propósito? Por mantener la unidad. Para que los incrédulos, los injustos, no vean que aún dentro de la iglesia hay ese tipo de situaciones y sea oprobio para la causa de Cristo. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos va a ser Jesús. Y ese es el asunto del día miércoles, donde se menciona un servicio como el de Cristo, donde nosotros vamos a ver cuál era la actitud de Jesús cuando Él se enfrentaba a este tipo de situaciones injustas. Ya mencionaste, hermano David, mansedumbre, humildad, una mirada de misericordia, de amor,
esas cosas que caracterizaron el carácter de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Y la lección en este día, el día miércoles, nos menciona también uno de los maravillosos textos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Y es interesante porque el mismo contexto es prácticamente de lo que habla los primeros capítulos de Corintios, está hablando de la unidad. Uh-huh. Y en ese contexto Pablo aborda Filipenses capítulo 2 y nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Uh-huh. En unas versiones dice esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y de ahí para allá empieza a describir lo que Jesús hizo y a lo que nosotros somos invitados también a imitar. Y mientras no tengamos esa experiencia, todo lo demás no va a servir de mucho. Así yo crea que ahora sí conozco, ahora sí sé, ahora sí entiendo. No entendemos. Cuando aprendamos a humillarnos como se humilló Jesús, porque ahí dice, y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando escuchamos muerte de cruz, Joel, deberíamos irnos con nuestra imaginación Uh-huh. a todo lo que pasó Jesús y que encontramos en los evangelios. Todo eso que Jesús soportó, a eso nosotros hemos sido llamados, a eso estamos siendo invitados, que haya ese mismo sentir. Por eso que tú mencionabas, suframos el agravio, es mucho mejor porque vamos a alcanzar los corazones. Uh-huh. Vamos a alcanzar los corazones. Y si lo vemos desde un punto de vista general, eso es lo más maduro que podríamos hacer. Es verdad, hay algunos momentos en donde realmente vamos a tener que solucionar aún con las autoridades, pero en la mayoría de los casos de convivencia, lo mejor es sufrir el agravio, porque hacer un escándalo de algo que se puede solucionar con una conversación, con unas aceptaciones del perdón, con el arrepentimiento, hacen mucho más por el reino de Dios que intentar solucionar con asuntos externos. Y el ejemplo que la lección nos da, que nos trae, que es a Jesús, eso rompe con todas las ideas o la idea que el mundo nos presenta. El mundo siempre te va a presentar de que tú tienes que estar por encima de otro, que ámate a ti mismo, tú no necesitas rebajarte a los demás. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero el ejemplo que Cristo nos da es que Él se humilló, Él se esvació, se hizo menos con tal de alcanzarnos. Y interesante porque Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, Uh-huh. a veces un simple cartón Sí. o simple diploma de ingeniero, de doctor o de lo que sea, o quizás los años de misionero que soy, ya me hace caminar como de puntitas. Y en cambio Pablo presenta a Jesús como siendo Dios y aún así se humilla para enseñarnos por dónde es que debemos caminar. Y mantener siempre presente, mira, no es tu sabiduría, Uh-huh. no es lo que has adquirido a través de los años, es lo que has aprendido y estás siguiendo, si estás siguiendo mis pisadas. Yo creo que eso es la esencia del Evangelio, la esencia de la unidad. Por eso que el versículo de memoria presenta a Jesús como el centro para que esa unidad pueda ser una realidad en la iglesia, en la familia, en cualquier área, ¿no? En cualquier área. Filipenses capítulo 2, versículo
3 dice, nada hagáis por contienda, el problema también con los filipenses, y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es tremendo ese versículo. Y después de ese texto, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del esvaciamiento de Cristo a partir del versículo 5. Pero para nosotros es una locura, yo lo digo hablando en la visión del mundo, es una locura sentirse inferior a los demás. Imagínense que Dios no haya soportado el agravio cuando el hombre pecó. Sería la desgracia de la humanidad. Pero Dios no. Dios tuvo que humillarse con tal de redimir a aquella persona, aquel ser humano que éramos nosotros. Y cuánto más nosotros cuando un hermano mío me hacen un mal o me tratan con injusticia, ¿por qué no estoy dispuesto a sufrir ese agravio? Realmente la experiencia, la actitud de Cristo nos muestra de cuánto nos falta aún aprender. Y la invitación está allí, ¿no? Uh-huh. 1 Corintios 4 que tú leíste. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso somos nosotros, pero necesitamos seguir esas pisadas de aquel que nos enseñó por dónde es que es el camino para poder alcanzar esa unidad tan deseada por la iglesia. Creo yo que el camino es fácil, la forma de alcanzarla está claramente revelado, Uh-huh. pero hay un corazón que se revela y frente a eso el Espíritu Santo no puede avanzar. Necesitamos abrir la puerta para que el Señor saque de nuestro corazón toda la inmundicia y Él pueda llenarlo. Porque la forma cómo alcanzar esto solo la tiene Él. Uh-huh. Yo no. Yo soy orgulloso, soy envidioso, me resiento fácilmente, quiero siempre estar arriba, pero Él sabe cómo humillarse. Dice Pedro, quien cuando le maldecían no devolvía con maldición, no amenazaba, sino que dejaba al que juzga justamente. Y a veces nosotros nos creemos más justos que Jesús. No, es que es mi derecho. Sí. No, es que no. Hay una frase que a veces se malinterpreta. Yo soy manso, pero no menso. y sacamos excusas para, entre comillas, defender nuestros derechos. Yes. Y eso lo que hace es la desunión, lamentablemente. Es interesante que Pablo va a abordar esos asuntos en los próximos capítulos. Y es por eso que él menciona, todo me es lícito, hablando en el asunto de los derechos. Él dice muchas cosas que por derecho lo podemos reclamar, pero él dice, pero no todas convienen. Porque no todas van a realmente glorificar el nombre de Dios. Ahora, pasando al día siguiente, creo yo que Jueves, sí. vamos a cerrar como con broche de oro. Sí, y vamos aprendiendo muchas cosas. Es mi oración, hermano David, que la iglesia entienda este asunto de la unidad. Porque cuando Dios vea que realmente se está viendo esos deseos de mantenerse unidos como un pueblo, así como en Pentecostés, el Espíritu Santo va a ser derramado. Exactamente. Yo creo que cuando entendamos cuán importante es la unidad, porque a veces uno lee el título Unidad en Cristo y ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Si la iglesia no mantiene en su mente siempre presente esa oración que hizo Jesús en Juan 17 y que ahora Pablo está tratando de transmitir a los corintios y al mismo tiempo cada uno de nosotros, si nosotros no le damos ese valor que se merece, lamentablemente vamos a fracasar. Como dice, conviene que todo administrador sea hallado fiel. Vamos a ser hallados infieles simplemente por no querer entregar nuestro orgullo. Que el Señor nos ayude. Así que vamos ahora a ver algunos versículos del capítulo 4, en donde el apóstol Pablo va a dar ciertas características
que deberían ser las virtudes de un verdadero líder. Él va a hablar a modo de contraste, porque en el tiempo de Pablo se habían levantado, especialmente en los Corintios, se habían levantado líderes, quienes muchas veces actuaban por vanagloria, por envanecimiento, por orgullo, y Pablo aquí, hasta en algunos momentos, irónicamente, va a mostrar ese contraste que hay entre un verdadero líder cristiano, uno que representa los sufrimientos de Cristo, el verdadero ministerio apostólico, y aquellos que se hacían llamar líderes. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿qué nos enseña el capítulo 4 sobre el sufrir por la causa de Cristo? Aquí leamos unos versículos. Uh-huh. Por ejemplo, el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, ahí vemos unas características que muchas veces son poco deseadas, porque queremos la corona muchas veces, pero no queremos la cruz. Nos olvidamos lo que Jesús nos dijo en persona de los discípulos y que nos alcanza a nosotros hasta estos tiempos finales. Esto es un conflicto y los que queramos participar del reino de Dios, logrando esa unidad que va a producir como sensación, como luz y como una sana influencia a todos aquellos que todavía no conocen del Señor, porque la teoría no tiene esa capacidad, Joel. O sea, la teoría no tiene la capacidad de convencer un corazón como una vida que muestre lo que la gracia ha hecho en su corazón. O sea, que te maldigan y tú bendigas, o sea, ¿quién no se afecta con eso? A lo bueno, ¿no? ¿Quién no se afecta? ¿Y este hombre qué? ¿Y esta mujer qué? Ese grupo de hermanos, mire cómo se aman. Eso toca corazones. Y el Señor nos está haciendo la invitación para formar parte de esa realidad. El versículo 14 es interesante, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo les muestra ese gran contraste de la grandeza del servicio y la humildad contra lo necio que es a los ojos de Dios la soberbia. Y Pablo les dice, yo les digo estas cosas para amonestarlos como a hijos míos. El hecho de que Pablo use ese contraste, el mostrar, porque imagínense, un hombre mostrando de que yo padecí esto, hice esto y eso, a veces lo vemos como que... Sí, pues. Que él Yo quiere... sí. Sí, pero no, Pablo tenía un propósito con esto, él quería que vean realmente cuál es la diferencia de aquellos quienes se enaltecían, quienes vivían en la comunidad, en la comodidad, y se hacían llamar líderes que a veces no sufrían los agravios, sino que buscaban justicia con sus manos. Y Pablo les muestra ese gran contraste. Pablo ya había pasado por apedreamiento en Galacia, en Filipos lo habían castigado, en Tesalónica lo estaban buscando para matar, fue hasta Berea y así llega hasta Corinto y ahora se encontraba en Éfeso. Había pasado por muchas situaciones de dificultad y él dice, estas son las marcas de aquellas personas que realmente están buscando a Cristo, que realmente están demostrando. Y él menciona que cuando los maldecían, ellos bendecían, que cuando eran perseguidos ellos se mantenían fieles, ellos no difamaban. Esas características deberían ser las virtudes de un verdadero líder, siervos de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos eso en nuestro tiempo? Que si nosotros pretendemos conocer y saber la verdad, estas deberían ser también nuestras marcas. Una vez yo recuerdo, escuché a un hermano que se había apartado de la iglesia, intentamos conversar con él y él nos decía, pero tú vas a ir a la iglesia
para que, como dice la Biblia, persigan a los profetas y los mataban. Tú vas a ir a eso, nos decía, porque allá en la iglesia los van a tratar así, no los van a aceptar, los van a juzgar, los van a criticar, no les van a dejar predicar. Y yo pensaba, yo decía, pero si los profetas, siendo llamados por Dios, padecieron eso, ¿por qué nosotros vamos a buscar algo menos? ¿Por qué nosotros vamos a estar intentando huir de ese tipo de vida y buscar la comodidad donde sí me aceptan, donde está todo color de rosa? Porque, como dice Jesús, yo he venido a traer espada. Y en esos casos a veces es así. Y la espada es en contra de nosotros. Pero por amor a Cristo nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir esos padecimientos, porque eso revelan. Pablo decía, que nadie me diga nada, porque en mí tengo las marcas de Cristo. Cuando una persona experimenta esto, realmente entiende, aunque sea de pequeña manera, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es maravilloso. Ese testimonio, como dijo el hermano David, eso transforma a las personas. Eso conmueve el corazón de otras personas. Conversaba con Diego, que es un alumno aquí, él decía que muchas veces nuestras heridas, nuestros padecimientos, transforman la idea de otra persona. Por eso Jesús decía, en Isaías 53, hablando de Jesús, que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y imagínense que también por nuestros padecimientos otros sean sanados, por nuestras dificultades pasadas, por nuestras diferencias que nosotros pasamos, pero en que en Cristo lo soportamos, otros también pueden encontrar redención. Eso es maravilloso. Es que el carcelero de Filipo llegó a los pies de Cristo con toda su familia por los sufrimientos que miró en Pablo y que Pablo lo supo asumir en el Señor y con alegría. Y él dijo, ¿este hombre qué? ¿Estos hombres qué? Ahí vemos claros ejemplos de la bendición que podemos hacer cuando aceptamos, ¿no? Ese llamado del Señor y comprendemos todo lo que eso involucra, todo lo que eso tiene para nosotros y nos dejamos, ¿no?, usar por el Espíritu Santo a tal punto de que aún en nuestro dolor tengamos la capacidad de tocar corazones. Amén. Porque Cristo, donde más atrajo a personas fue cuando fue levantado en esa cruz. Eso creo que es toda la esencia, ¿no?, del cristianismo. Y esta lección pues nos está mostrando que esa verdadera unidad no es con papeles, ¿no? Amén. Quisiera compartir una cita de la sierva del Señor, Cada día con Dios, en la página 259. Y después de eso, hermano David, si tiene algunas palabras finales para ya ir concluyendo. Dice así: si contempláramos la cruz del Calvario, no exaltaríamos el yo, sino que mantendríamos constantemente delante de nosotros nuestra propia indignidad y cuánto le costó al cielo nuestra salvación. Percibiríamos el amor inmaculado de Cristo. Contemplando a Cristo, nuestra vida sería a su semejanza. Y Pablo nos invita a que contemplemos a aquel que sufrió por nosotros, aquel que pasó, en hebreo se menciona, luchando con el pecado hasta la sangre. Y eso nos va a transformar. Yo simplemente quiero dejar en cada corazón de todos los que nos están escuchando una cita que la lección nos regala, que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 294, para que quede en nuestra mente la importancia de la unidad. Y dice allí: la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Que el Señor nos ayude a abrir el corazón de tal manera para que sea Jesús el que lo llene. Y cuando digo Jesús, no es ese nombre como se entiende en este lado occidental, ¿no?
Estoy hablando de Jesús como persona, como Dios, como palabra, como carácter, como gloria, como el todo. Cuando le permitimos a ese Jesús ser el centro de nuestras vidas, lo único que vamos a producir a través de nuestro testimonio son bendiciones. Y vamos a ser como ese mecanismo que va a ayudar a que la unidad empiece a formarse. Y eso va a proporcionar a todos los que no le conocen, va a proporcionar luz y una influencia positiva para bien. Amén. Que el Señor nos ayude y que nos unamos todos con este mismo deseo, que es trabajar en pro de la unidad de la Iglesia. Nosotros nos despedimos por esta semana. Les agradecemos a todos ustedes quienes nos están acompañando en el repaso de la lección de la Escuela Sabática, que semana tras semana están junto con nosotros. Y también pedirles de que si es que nos acompañaron hasta este momento, puedan acompañarnos también en las redes sociales. Continúe orando por nosotros, por este ministerio, por la Escuela Misionera, los alumnos, y que el Señor les bendiga grandemente y nosotros nos vemos la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.